Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Silvina. Hola, ya en un ratito conecto la cámara. Tengo un problemita con la red. Hola, buenas tardes, Tardes. buenas noches. Buenas tardes. Feliz día de la primavera. Agradecemos la presencia hoy de todos ustedes en un nuevo encuentro del foro del Departamento de Psicología Jurídica de la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires. Hoy vamos a contar con la presencia de la licenciada Nancy Mica. Nancy es egresada de la Universidad de La Plata, es especialista en psicología jurídica y forense, es perito oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha sido integrante del tribunal o presidenta del Tribunal de Disciplina y tiene amplia experiencia, tiene recorrido profesional, es docente de diversas actividades. Y hoy nos va a hablar de su experiencia y de la función del perito oficial en los diferentes fueros y su relación con los peritos de parte. Hola Nancy, ¿querés? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Yo trabajo en la asesoría pericial, como les contaba recién el licenciado Carlos. Ya hace, desde el año 2010, que rendí examen, entré por concurso, por oposición a antecedentes, en la Suprema Corte, y antes de eso trabajé también como perito de oficio. Así que vamos a ver un poquito eso hoy. Sobre todo vamos a hablar de las diferentes funciones del perito oficial, del perito de oficio, de parte, el consultor técnico. Y de acuerdo a eso, después haremos algún tipo de intercambio de preguntas, lo que quieran saber. Un poquito de teoría y un poquito de práctica es la idea, para que no sea tan aburrido. Y cuando quieren me interrumpen, si no entienden algo, lo mismo, y vamos conversando. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la psicología jurídica forense. Esta es lo que recién les contaba el licenciado, así que voy a pasar esta de largo. Bueno, la psicología jurídica o forense, vemos que etimológicamente el término forense deriva del latín forensix y está referido al forum, ¿sí? Que eran las ciudades romanas, era la plaza donde se trataban los negocios públicos, donde el pretor hacía sus juicios. Y esta palabra está referida a lo que es el foro o lugar, en ese sentido hablamos de psicología forense, ¿sí? El lugar donde se administra la justicia. Y es un sitio en que los tribunales oyen y determinan las causas. Es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. O sea que el término psicología forense va a englobar, va a tener en cuenta todas aquellas actividades que el psicólogo puede realizar en el foro en las intervenciones solicitadas, ¿sí? Dentro de los foros, en tanto fuero o lugar, ¿sí? Vamos a encontrar los fueros civil y comercial, contencioso administrativo, familiar, laboral, penal y responsabilidad penal juvenil. Dentro de lo penal también tenemos la responsabilidad penal juvenil.
Dentro de lo que nos van a solicitar, que es hacer una pericia, y ahora vamos a ver lo que es una pericia, que es un método para comprobar un hecho, o una conducta, o un estado, o una consecuencia de una conducta. Entonces, Perdón, habilita tu micrófono, Nancy. Sí. ahí está, No, ahora sí. Nancy Mica. Sí, ahí está. Ah, perdón. Hay otra No, Nancy. no, porque silencié los micrófonos de todos, porque tienen el micrófono encendido. Ah, ok. Bueno, digo, la pericia es un método para comprobar un hecho o una conducta, un estado o una consecuencia de la conducta. Entonces es necesario que esa prueba tenga validez y esté fundada, ¿sí? Recién hablábamos de lo que es la psicología forense, en tanto, se llama así por tanto fuero o lugar, y de ahí íbamos a hablar de los diferentes fueros, por eso actuamos como peritos forenses. Vamos a actuar en el fuero civil y comercial, en Nación está separado, ¿no? Civil y comercial. En Provincia de Buenos Aires tenemos todo junto, civil y comercial. Después, contencioso administrativo, familia, laboral, penal y responsabilidad penal juvenil. En la provincia de Buenos Aires contamos con 20 asesorías periciales, que sería un homólogo a lo que es en Nación el cuerpo médico forense, ¿sí? Ahí es donde trabajo yo, en la departamental de Quilmes, ejerzo las funciones como perito, y sí intervenimos en los diferentes fueros que recién les he mencionado, en todos. En la provincia de Buenos Aires tomamos también el fuero civil y comercial, ¿sí? Cosa que en Nación son los casos quizás más complicados, o que tengan sea necesario que se los pueda tratar en esa entidad. Si no, los peritos de oficio o lista, ahora vamos a ver la diferencia entre cada uno, son los que se van a encargar de realizar las pericias. ¿Bien? Bueno. Los diferentes tipos de peritos que hay, como hablábamos recién, en el foro o en el fuero o lugar, por eso es en el ámbito forense, son perito oficial, perito de oficio, perito de parte, consultor técnico, y bueno, después todo el perito como testigo en el juicio oral. Cuando hablamos de testigo, hablamos como testigo experto, ¿sí? También dentro de lo que es responsabilidad penal juvenil, los peritos penales, en el fuero penal estoy hablando acá, ¿no? Son los que se desempeñan en este fuero, pertenecen al cuerpo técnico auxiliar especializado, que se llama CTAE, porque es cuerpo técnico auxiliar especializado, que depende de las asesorías periciales departamentales y de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Esto es en Provincia de Buenos Aires. ¿Bien? Este fuero, digo. Dividido de esta forma como separado de lo que son las asesorías periciales, ¿sí? Porque se trabaja con adultos en la mayoría de los casos, y también con víctimas, pero víctimas adultas. Lo que son niños y adolescentes se trabajan en responsabilidad penal juvenil, que están en conflicto con la ley penal, ¿no? Bueno, la función del perito oficial, vemos que la función de este perito en un proceso judicial va a ser en lo civil, en lo contencioso administrativo, en lo laboral y en lo penal. Va a ser de auxiliar de la justicia. Nosotros siempre que decimos la palabra auxiliar nos referimos a, en tanto asesora al juez, ¿sí? Por lo tanto, debe tener conocimientos técnicos, científicos, psicológicos, jurídicos, para poder exponer toda vez que intervenga en un proceso judicial. El derecho positivo se rige por el principio de la amplitud de la prueba, dado que en un juicio se requiere de la presencia de elementos que pueden ser conducentes a la verdad jurídica. Entonces, los elementos probatorios saben que de las pruebas que hay son confesional, testimonial, informativa, documental y pericial. Entonces, la pericia es un medio de prueba que colabora en la función jurisdiccional inherente a la potestad de los jueces, que son los únicos que van a impartir justicia. Saben que la pericia no es vinculante, ¿sí? Quiere decir esto que
no es necesaria para ninguna decisión judicial, si bien sí es importante, el juez puede dirimir y decir que no es necesaria, o que si no se adecúa a la fuerza probatoria del dictamen, si no se rige por ciertos parámetros científicos, puede descalificarla o no tenerla en cuenta. Siempre se dice que el juez es perito de peritos, aunque en la práctica, como yo les decía antes, siendo el perito un auxiliar de la justicia, en tanto que asesora al juez, se suelen tener en cuenta. Pero bueno, esto es importante saber que no son vinculantes. Pueden dejarlas de lado en caso de que no sean convincentes y no respondan a estos parámetros que les decía recién, de cientificidad que hablamos hace un ratito. Bueno, nosotros vamos a realizar pericias sobre los imputados y también sobre las víctimas. En la asesoría pericial les decía, en los distintos fueros, por ejemplo, en la parte de lo que es el área penal, vamos a ver sobre los imputados lo que es imputabilidad e inimputabilidad. Esto tiene que ver con el artículo 34 de nuestro Código Penal, después lo vamos a ver un poquito más. El padecimiento mental sobreviniente, la determinación de la capacidad jurídica, es en lo civil, el riesgo cierto o inminente, medidas alternativas, perfiles criminológicos. Sobre las víctimas, determinación de estructura de personalidad, también en los imputados esto, si bien no lo puse ahí. Secuelas psicológicas, emocionales, cognitivas, del impacto traumático que han vivenciado. Nos suelen preguntar en los puntos periciales si las víctimas fabulan o hay confabulación o simulación. Bueno, esto lo siguen preguntando, aunque se trabaja mucho sobre la perspectiva de género, se lo suele preguntar aún en la actualidad. Bueno, a ver. Vamos a hablar un poquito ahora de cada perito, cuáles son las funciones que realizan cada uno de ellos, ¿sí? Dijimos que el perito es designado o removido por la Suprema Corte de Justicia en provincia y la Corte Suprema en Nación o Ciudad de Buenos Aires. Donde las vacantes se cubren por llamado a concurso, por oposición de antecedentes, como se estaba comentando, es remunerado mensualmente a cargo del Poder Judicial de la Nación o de la provincia. El juez ordena la pericia y el cuerpo de peritos o asesorías periciales asigna al perito según turnos. Las pericias se sortean, es decir, tanto como los peritos de oficio o lista. En provincia de Buenos Aires se suele utilizar el sistema ulpiano, es decir, es por sorteo, y así se les va a asignar una causa tribunal y el fuero donde les va a tocar actuar, ya sea laboral, civil, civil y comercial, es acá, o contencioso administrativo. En lo penal, ahora hablando ya netamente del perito... Sí. Te sortean y vas a cualquier fuero. No, cualquier fuero no, el penal no, estaba aclarando esto. Como perito de oficio, sí se hace por sorteo, que después voy a explicar un poquito el procedimiento, como es en provincia. Sí, hay sorteo para donde uno se anotó previamente, uno tiene que hacer el curso de práctica, bueno, no dije esto porque venía después, pero se los comento ahora. El curso de práctica pericial en provincia de Buenos Aires, en capital no es solicitado, pero en provincia sí. Este curso dura más o menos unos meses, se da un examen, no sé cómo es ahora, por la acordada 27-28, y acorde a eso, bueno, se van a poder inscribir en el colegio profesional en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién eleva ese listado? Es ahora durante este mes de septiembre, y en octubre es en Cava, creo, o los 2 meses son septiembre y octubre, en provincia de septiembre, y se eleva ese listado a la Cámara Civil y Comercial. Con la nota del examen se presenta un certificado de ética profesional también, y todos los años tiene que inscribirse el perito para poder ejercer sus funciones. Allí sí va a ser sorteado por la Cámara, por este sistema que les digo ulpiano, para actuar en los juicios, en los diferentes
fueros menos el penal. Acá el penal es, se van a anotar, pero por medio de los estudios jurídicos que designan al perito de parte, y después, bueno, tendrán que aceptar el cargo dentro de los 3 días y demás, pero no es como en Nación que tienen que estar anotados en el fuero correccional. Nancy, ¿Sí? acá están preguntando dónde se realiza el curso. ¿Dónde se realiza el curso? El curso se realiza Se apagó la cámara. Sí. El curso se realiza en provincia de Buenos Aires, no sé, en algún momento lo organizó el Colegio de Ingenieros, ahora no sé dónde se está realizando. No, Pero cada siempre colegio, los distintos colegios eligen un lugar, porque no es un eligen, curso para los peritos psicólogos, es un concurso de práctica procesal para todos claro, los peritos. O sea, eligen, sí. sí, dale. Sí, no, eso te iba a decir, se eligen un lugar, normalmente lo dicta un juez y a veces lo dicta algún profesional también. Normalmente cuando yo lo hice en su momento como perito de lista o de oficio lo dictaba un juez. Y es para todos los peritos, como bien aclarás vos, de diferentes carreras, no solo psicólogos, ¿no? Sino de las, porque lo que se va a ver es cómo se va ingresando a este mundo judicial y la homologación, por decir de alguna manera, o retraducción de este lenguaje jurídico que uno va a ir incorporando en cuanto a lo que es lo formal, ¿no? De las notas, de cómo realizar algunas cuestiones que uno después va a ir aprendiendo en la práctica y también realizando estos cursos, ¿no? De todo lo que es la parte más formal. Bueno, entonces estábamos con el perito oficial, que les decía que es designado, voy de nuevo para no confundir oficial y de oficio, ¿sí? Porque si bien van a ser muy parecidos en cuanto a las funciones, radican en que uno va a trabajar bajo dependencia y otro no. ¿Sí? Cuando hablamos del perito oficial, es designado o removido por la Suprema Corte de Justicia, en provincia y Corte Suprema en Capital Federal, donde las vacantes se cubren por llamado a concurso por oposición de antecedentes. Bueno, esto ya se los había comentado, se presta juramento, ¿sí? Y a partir de que se presta juramento, el juez o los diferentes tribunales o fiscalías o defensorías van a solicitar pericias con sus puntos de pericias correspondientes y así se van a realizar los sorteos. Ahora sí, estoy hablando netamente del perito oficial y dentro de lo que es el trabajo personal mío en la asesoría pericial departamental en la provincia de Buenos Aires. Aquí sí se realizan también por sorteo, dentro de la oficina que tenemos administrativa, la jefa de despacho, bueno, se realizan también por un sistema que tenemos estadístico y demás, por sorteo, y así van a ir asignados al cuerpo de los diferentes peritos. La asesoría pericial, nosotros contamos con peritos, esto no se lo conté, de diferentes especialidades, hay peritos ingenieros, peritos contadores. De hecho, las asesorías periciales tienen, cada asesoría pericial, que les he comentado que son 20 en la provincia de Buenos Aires, en la que estoy yo es en la provincia de Buenos Aires, en Quilmes, tienen un jefe administrativo, en nuestro caso es una perito contadora en este momento. Bueno, yo desde que estoy trabajando acá han sido peritos contadores, pero en un momento hace años creo que han tenido una perito psicólogo, en otras asesorías son peritos trabajadores sociales, los jefes de las asesorías, ¿sí? Depende cada asesoría. Bueno, por otra parte, depende las 20 asesorías de la Dirección General de Asesorías Periciales, que a su vez depende de la Suprema Corte de Justicia, es decir, que directamente dependemos de allí. Por otro lado, les contaba del grupo de diferentes peritos que conforman las asesorías, por ejemplo, donde estoy, algunos se están jubilando y demás, pero bueno, vemos que son 4 o 5 profesionales por área. Psicólogos somos 6 en este momento, son
4 trabajadores sociales. Ahora hay mucho recambio de peritos que han venido de otros departamentos judiciales, así que estoy medio con los numeritos en estos últimos meses. Pero promedio, por ejemplo, médicos forenses suelen ser 4, pero son 2. En este momento tenemos 2, ahora va a ingresar 1, en esto se están incorporando 2 más. O sea, hay muchos movimientos de, ya les digo, de personas que se han jubilado, pero normalmente son 4 o 5 por especialidad. Le digo los que hay en Quilmes. En La Plata, por ejemplo, tienen mayor cantidad, en la asesoría pericial de La Plata tienen mayor cantidad de especialidades, ¿sí? Es más grande también el lugar, es un lugar más pequeño, pero normalmente es la cantidad de peritos que les voy comentando, ¿sí? Contador, ingenieros, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, contadores ya les había comentado, y no sé si me estoy olvidando de alguna profesión, en general los médicos forenses, peritos calígrafos, también tenemos peritos fotógrafos. Bueno, esos son más o menos Y el perito los... oficial tiene una relación de dependencia. Exactamente, para que quede claro, porque ahora vamos a ir con los otros peritos, tiene una relación de dependencia, cobran un sueldo mensualmente. Independiente de la cantidad de pericias que hagas. Independiente de la cantidad de pericias que uno haga. En ese sentido, tienen ventaja los peritos de oficio o lista, o los peritos de parte que pueden acordar un horario. Nosotros tenemos un sueldo que no va a tener ninguna relación con la cantidad de pericias que se hagan, ¿sí? En ese sentido, y lo que tiene la provincia de Buenos Aires, que uno llega a, por ejemplo, el caso mío, yo entré como perito 3, después el concurso fue ese, perito 2 bis, perdón. Después se pasó al nivel peritos 2, y después nivel 1, que es el que estoy yo. Y no hay otro nivel, o sea, no se puede seguir progresando más que eso, ¿sí? Ya es lo máximo. Después se puede llegar a perito 0, que son las jefaturas de las asesorías periciales. Esta es otra diferencia, quizás, no sé si diferencia a nivel de grado, que está con otros lugares, ¿no? Con otras, hay un tope, quizás, para lo que es digamos, lo que es la carrera judicial, ¿sí? Nosotros terminamos ahí, en perito 1, o el que quiera acceder a una jefatura, el perito 0. Bueno, el perito de oficio o lista es el perito que trabaja también como auxiliar de la justicia, va a cumplir esta función de asesorar al juez. Como yo les decía, se va a actuar en todos los fueros, a excepción del penal. Es un ajeno a las partes, siendo condiciones esenciales su imparcialidad y objetividad. Esto también debería ser para todos los peritos, ¿no? La imparcialidad y la objetividad, porque tiene que ver con cuestiones éticas, que después vamos a ver un poquito también. Bueno, el perito de oficio actúa en todos los fueros, a excepción del penal. Se debe inscribir en la cámara respectiva, ya lo hablamos esto un poquito antes, que se los comenté desde lo práctico, se anota en realidad en el colegio profesional de su lugar en la provincia de Buenos Aires, y del colegio envían la lista a la Cámara Civil y Comercial, a la Cámara Civil de Apelaciones, y desde allí se va a realizar el sorteo y serán notificados. La notificación es por cédula, bueno, hoy en día es electrónica, debe aceptar el cargo, y los honorarios los regula el juez. Y estarán a cargo de las compañías de seguro y demás. El perito de parte interviene en los procesos penales a propuesta de alguna de las partes. En Nación, para encontrarse habilitado para hacer propuesta por una de las partes, debe inscribirse en las cámaras, bueno, del fuero correccional, el fuero durante el mes de octubre de cada año. El perito de parte trabaja generalmente en conjunto con el perito oficial. Acá viene un poquito la relación y un poco con el título de la charla, ¿sí? El perito de parte trabaja generalmente
junto con el oficial, pudiendo presentar un dictamen único o por separado. Ahora les voy a comentar un poquito más. El perito de parte también tiene una función de asesoramiento al juez, puede pactar honorarios con la parte que lo propone y debe actuar con imparcialidad y objetividad. Esto a veces es una de las cuestiones que algunos peritos pueden confundirse, ¿sí? De parte, que porque están contratados por un estudio jurídico se deben a lo que propone o a lo que tienen que volcarse a la parte del estudio jurídico. En realidad esto no es así, ¿no? Siempre se debe actuar con imparcialidad y objetividad, aunque los contrate una parte, aunque los contrate ya sea una parte por el imputado o por la víctima. Siempre los principios que regulan nuestra ética, porque antes de ser peritos forenses somos psicólogos, tenemos que estar atravesados por todo ello, ¿no? Eso es importante. Porque a veces se genera una confusión por parte de los estudios jurídicos y de gente que recién empieza en esta profesión. A veces los estudios te piden que sea, que hagas un dictamen favorable al imputado. No les interesa saber la verdad. Claro. Entonces, bueno, y ahí no se tiene que manejar una cuestión ética. Exacto, acá las cuestiones éticas nos tienen que atravesar, porque nosotros estamos llamados a decir verdad, pero esa verdad, que no es la verdad objetiva de los hechos, sino que hablamos de una realidad psíquica, que es donde nos vamos a basar y en el estudio de personalidad y en lo que se nos pida en cuanto a puntos periciales, ¿no? Pero atravesado siempre por estos principios éticos. Esto es muy importante. Ahora vamos a ir viéndolos más en detalle. Pero el perito está llamado a decir verdad, y me refiero con esto a lo que observa, y no como, por ejemplo, un abogado defensor que puede omitir cosas que puedan perjudicar a su cliente. Pero acá es diferente. Nosotros tenemos, ante todo, somos psicólogos y tenemos que tener este atravesamiento. Y prestamos juramento como peritos. Exactamente. El perito de parte no presta juramento. ¿Cómo? El perito de parte no presta juramento. No presta juramento, pero acepta el cargo. Uno podría decir que es un juramento que presta cuando acepta el cargo cada vez. Por ahí maniobran los estudios para tratar de convencerte de que distorsiones un poquito. Claro. Pero de todas formas están aceptando un cargo y es una forma de si bien el perito oficial jura una vez, el perito de parte cada vez que toma un cargo está poniendo su firma y sí, está aceptando ese cargo y bueno, y de alguna manera se llama a decir verdad, la verdad de lo que observa en su lex art, ¿no? En su métier, en su profesión, en su arte, por eso está asesorando también, ¿no? Por otra parte, el perito de parte va a trabajar en conjunto con nosotros. Esto ya es de la práctica, les comento, ¿no? Como eso lo voy a comentar desde mí, desde mi profesión, cómo lo trabajo, o cómo trabajo yo con ellos. Porque la mayoría cada uno tiene su forma, pero también tenemos que atenernos a lo que dicen los códigos. Y unos si bien están articulados y lo pueden ver y encontrar en los códigos, en el Código de Procedimiento Penal de la Nación o de la provincia, es muy parecido a lo que proponen en cuanto a trabajar en forma conjunta, poder realizar la pericia, que el perito de parte puede intervenir en todas las entrevistas o procedimientos que se realizan donde fue desinsaculado, o donde fue propuesto desinsaculado, en el caso designado, quiere decir, en el caso del oficial. Y en el caso del de parte, donde fue propuesto por una de las partes. Esto es importante. Entonces, lo importante es que se pueda trabajar en forma conjunta,
que puedan de alguna manera, como les decía, estar en todas las entrevistas. Terminadas las entrevistas, poder reunirse y hacer lo que se llama el debate, es decir, poder entre todos los peritos. Ayer justo comentaba al licenciado antes que tuve un juicio y que tuvimos que ir y estaban los peritos de cada una de las partes. Y lo importante es eso, ¿no? Poder haber interactuado, que estén los peritos que en todos los procedimientos, que se dé ese debate, que se pueda realizar ese intercambio, y si están de acuerdo, firmarán la misma pericia que nosotras, porque lo que se propone desde el código es, quizás lo más, no sé si decir lo más acertado, pero es de buena... Es lo ideal, no siempre pasa, que todos firmen en conformidad, no siempre pasa, porque bueno, a veces les va a convenir a una parte o a otra lo que sale. Yo siempre digo, lo que es lo que se va observando, los peritos de cada una de las partes tienen la oportunidad de estar en todas las entrevistas. En mi caso personal, si bien el perito de oficio, perdón, el perito oficial es el que dirige la entrevista pericial, las entrevistas periciales, el proceso forense, psicodiagnóstico forense que se va a llevar a cabo. En mi caso, al final de cada entrevista, ellos pueden hacer alguna pregunta, si bien no suele pasar, algunos pueden hacer una pregunta y después se hace el debate. Nosotros nos reunimos, a veces necesitamos más de una vez, realizamos el debate de todo lo que fuimos observando, y después, en mi caso, voy realizando la pericia, o es el perito oficial el que realiza toda la pericia, la confecciona, la trae, y ahí se vuelve a leer con todos los peritos de cada una de las partes, o de una de las partes, porque no siempre están los dos, a veces hay uno solo, de una de las partes, puede ser por la particular damnificada, que es la víctima, o querellante de nación, acá en provincia se llama particular damnificada, y el presunto agresor o imputado también. Entonces se realiza un informe en conjunto. De no Nancy, realizarse, sí. una pregunta, cuando vos decís trabajan todos los peritos juntos, ¿es de todas las profesiones juntas o solo los psicólogos? No, solo los psicólogos, me estoy refiriendo a los psicólogos. Okay. Hemos tenido un caso complicado y que han pedido casos complicados. Bueno, todos los casos son singulares, no se puede generalizar. Hemos tenido causas que hemos trabajado en forma interdisciplinaria con peritos psicólogos y psiquiatras, oficiales y de parte, pero es muy persecutorio a veces para una persona, ya sea víctima, ¿sí? Presunta víctima o presunto imputado, agresor, imputado, lo que fuere, es un poco difícil, es persecutorio con todas esas ansiedades que ya de per se provoca una entrevista, estar tantas personas entrevistando, ya les digo, o a la víctima o al imputado. Entonces, claro, en la entrevista sí, pero al final, cuando hacen al final sí. Al final por eso al final sí, se puede hacer interdisciplinario con los psiquiatras, pero si no estuvieron presentes en las entrevistas, ahí los separamos. Ya digo, fueron muy poquitos casos que trabajamos en conjunto. Con el tema de que cuando tenemos peritos de parte, cuando no tenemos perito de parte, sí hacemos pericias interdisciplinarias, eso por un lado. En algunas causas que estamos designados psiquiatras y psicólogos, tenemos algunas partes individuales, por ejemplo, cuando se administran las técnicas psicométricas y proyectivas, todo lo que es esa parte del proceso, y algunas partes en conjunto. Y al final, para las conclusiones y para todo lo realizamos así. Eso es desde los peritos oficiales y dentro de la asesoría pericial y para algunas causas. De hecho, están pidiendo ahora desde muchas fiscalías o desde los juzgados de ejecución penal, están pidiendo pericias interdisciplinarias.
Ahora bien, con respecto a lo que me preguntaban recién, no sé quién es porque no les veo las caras, tengo la pantalla completa, no los veo. Pero lo que me estaban preguntando recién, las pericias se realiza el perito oficial con los peritos de parte. Son estos tres los que nada más nos reunimos para el debate, o dos en el caso que haya un solo perito de parte por una de las partes, ¿sí? Por la particular damnificada o por el imputado. Nancy. No sé si quedó claro. O sea que, perdón, entonces para la conclusión se juntan los dos peritos, uno de cada parte, y Sí. el oficial y Sí. el Nadie de más. oficio. No. Ahí me Ah, hicieron no, claro, lío. claro. Ya está. Ya lo Ahí me entendí. hicieron lío. ¿Quién me está hablando? ¿Ana? Vivian. ¿Ana María? Vivian Futerbeque. Vivian. Ah, Vivian. No, perdón, ahí hicimos Nata, lío. No. ya lo entendí, se me mezcló en la cabeza, pero ya lo entendí. Son los dos peritos de parte y Los dos peritos de parte y el oficial. y el ¿sí? oficial. Perfecto. Porque, El oficial los invita. Claro. No es, el oficial los invita, no es obligatorio de que vayan. Claro, el debate. Pero es importante porque al después... debate, generalmente, antes de presentar su dictamen, el perito oficial lo invita a reunirse y ver y le muestra lo que va a poner y si están de acuerdo y lo van a firmar o no. Pues creo que es así. Sí, pero previo a eso, Carlos, en realidad el código dice y sugiere en uno de los artículos que insta que se haga un debate. Sí. Está propuesto, no es obligatorio, pero el código dice que es de buena praxis realizar un debate. Por eso, instar es Yo te digo darle que nos podemos Claro. reunir a hablar. Y es lo ideal que se puedan intercambiar, claro, Perfecto. es lo ideal que se puedan intercambiar esas diferentes opiniones, que se puedan intercambiar con los peritos, bueno, porque cada uno puede tener diferentes puntos de vista. Puede ser enriquecedor. ¿Cómo? Puede resultar enriquecedor. Claro. Acá no hay ninguna cuestión de competencia en mi caso, ni hacer diferenciaciones, si bien cada uno tiene su rol. Escuchar todas las propuestas, porque a veces es interesante, uno se le puede haber escapado alguna cosa, el otro observó algo. En realidad, a mí en lo personal, en todos estos años, me ha resultado enriquecedor. Participan, ya les digo, en todas las etapas de lo que son las entrevistas, de lo que es el debate. A veces tenemos que hacerle el debate más veces, una o dos veces. Hubo algunas, sobre todo cuando hay dos peritos, uno de cada parte. Y después, bueno, la vez que ellos vienen a firmar, o si tienen token, bueno, también hemos trabajado durante la pandemia buscando diferentes estrategias, hemos hecho videollamadas, Zoom, determinadas otras cuestiones, porque también estos 2 últimos años, si bien en el caso personal mío yo trabajé siempre desde la presencialidad, hubo también con una modalidad híbrida, podría decir, porque también en algunos casos se podía hacer entrevistas por Microsoft Teams, la plataforma del Poder Judicial, pero con los requerimientos y resguardos que estos tienen, quedaba a completar el informe cuando la persona era como un informe preliminar, y quedaba a completar y a tener carácter de pericia cuando uno podía hacer una evaluación psicosemiológica, que también ahí se iba haciendo, pero no es lo mismo que tener una persona de la modalidad virtual, donde uno ve mitad de cuerpo de la persona cuando lo va viendo, desde que va entrando, se va acercando desde el pasillo hacia el despacho nuestro, u oficina, se llaman despachos, uno va viendo todo lo que es el lenguaje paraverbal, gestual, cómo se va llegando, se sienta, cómo se levanta y se va y se retira. Todo es parte de la entrevista, más allá de la anamnesis y todo lo que uno va a ir realizando. Nancy, sí. Están consultando sobre la importancia para el perito de tener conocimiento de las leyes. Desde tu experiencia. Claro. Sí, de las leyes en general, por supuesto, de las leyes que regulan desde las leyes que regulan nuestra profesión,
hasta de las leyes que tienen que ver con los códigos. Primero conocer todo el código civil y comercial, o sea, conocer todo lo que es el código de fondo y de formas, porque según cada provincia va a ir cambiando, ¿sí? Pero conocer todos los códigos civil y comercial, el código penal, o sea, tenemos que tener todo conocimiento y también las leyes, porque de acuerdo, si bien justamente la capacitación en estas, en psicología jurídica, que es la psicología aplicada, de alguna manera es como ciencia aplicada también al derecho, tiene todo esto, de saber todos estos conocimientos, para poder ver cómo nosotros nos vamos a incluir y cómo vamos a dar alguna respuesta a los puntos periciales, que es nuestro norte, y además de conocer la estructura de personalidad, para estar dentro del sistema legal tenemos que conocer todas las leyes, ¿sí? Qué sé yo, la ley de trasplante, por ejemplo, porque vamos a tener que actuar en una pericia de ablación de órganos, tenemos que conocer cómo es esto, cómo se conforma un equipo de peritos, ¿no? Para esto, qué nos pueden llegar a preguntar. Entonces, todo esto lo tenemos que conocer, la ley, pero también la ley de identidad de género, todas las leyes que fueron... Leyes de familia, ¿Cómo? las leyes de familia, cuidado. Las leyes de familia, las leyes de violencia, claro, ahí me hiciste recordar, todo lo que tiene que ver con las leyes en los procedimientos de violencia de género, de violencia familiar, todo esto estamos atravesados de alguna forma, porque también hablan del procedimiento de los peritos, o qué se tiene que hacer, por ejemplo, un estudio de la familia, de los roles, de la parentalidad, o sea, hay muchísimas instancias que están determinadas en las leyes, también que inciden en nuestro accionar. Por eso hablaba de la importancia de la capacitación, ¿no? Porque de alguna manera, no sé, trabajar en niños o trabajar en cualquier área, nos lleva también a lo que es tener que ver, bueno, conocer las leyes que tienen que ver la 26.061, que es la Ley de Protección Integral contra Niñas, Niños y Adolescentes, toda la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes, las leyes de discapacidad, necesitamos saber la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque también una de las áreas, me estoy yendo un poquito del tema, del orden que seguía, pero para comentarles, una de las áreas que nosotros trabajamos es la determinación de capacidad jurídica. Entonces, y si puede haber alguna restricción, lo que antes se llamaban las insanías, ¿sí? O insanias. Entonces, de alguna forma es necesario conocer también todas estas leyes, además las del Código Civil, porque se han hecho muchos cambios. O también con los niños menores de edad, los niños, niñas y adolescentes, hubo todo un cambio en cuanto necesitamos conocer el Código Civil, porque hay cambios con respecto a las edades, ¿sí? De cuándo se consideran adolescentes, de los 13 a 18 años, qué modificaciones hay con el tema de los derechos que tienen los niños, del consentimiento informado que pueden dar para hacer un tratamiento psicológico o para realizar tratamientos no invasivos a su cuerpo, cosas que antes no estaban contempladas en los códigos. La ley de salud mental es totalmente necesario, la ley nacional de salud mental, necesario conocerla para ver cómo podemos intervenir, porque habla de todo lo que es el abordaje de los equipos interdisciplinarios en cuanto al padecimiento de enfermedades, al padecimiento de enfermedades mentales y de, bueno, no nombra el término de enfermedad, de padecimientos mentales, y incluye todo el tema de personas relacionadas al consumo problemático de sustancias. Entonces es muy importante conocer las leyes para ver cómo también va a ser nuestro modo de actuar y de accionar. Bueno, entonces retomando un poquito y para que no se confundan, estábamos con que el perito oficial es designado, no sé si respondí, aclaré la pregunta, o sea, ¿alguna otra pregunta? ¿O seguimos? Carlos. No, seguimos. No, sé quién preguntó. Sí. Creo que quedó muy claro que es realmente importante conocer las leyes, porque estamos en un... Sí.
en una intersección como peritos del discurso jurídico y el discurso Exactamente. psicológico. Y tenemos que conocer las leyes del terreno a donde nos vamos a desempeñar. Y no hay forma sino de operar en la justicia, ¿no? Si no conocemos esa parte, porque también habla de nuestra injerencia como profesionales. Particularmente, Como perdón, peritos. si Sí. puedo dar una opinión, creo que al que Sí. le gusta este oficio, por decir, al que quiere dedicarse, le va a encantar conocer las leyes. Yo creo que es un recurso más que necesario. No creo que le sea tedioso tener que leer o conocer, me parece que es al revés. Claro. A mí es una cosa que me apasiona, uno investiga al Sí. respecto para tener más elementos. Es una necesidad y es una, yo diría una obligatoriedad, no me sale dentro de lo que es la capacitación nuestra, ¿no? No hay capacitación en la praxis pericial que no incluya todo el plexo normativo, que empezando por lo de nuestra profesión, todas las leyes que regulan, la 10.306, ya sea en Buenos Aires, la ley que regula nuestra profesión, como la 23.277 que regula en la nación, ¿no? Nacional. Es decir, tenemos y los códigos de ética de la provincia de Buenos Aires, el código de FEPRA, o sea, estamos atravesados por todo esto, el código del psicodiagnosticador, un poquito más adelante tengo todo lo que es el plexo normativo también que regula y los códigos. No basta solamente el conocimiento psicológico, la experiencia clínica, sino Claro. que hay que articularlo con la base jurídica. La base jurídica, lo legal, porque es imposible actuar en un campo si uno desconoce todo esto, porque realmente es un campo diferente al de la clínica, ¿sí? Por eso requiere una capacitación y una supervisión diferente y continua, ¿sí? Porque van cambiando, se van modificando las leyes también, y también desde nuestra práctica, ¿no? Cuestionar la práctica día a día. Porque Y tiene que ver uno con la puede- responsabilidad. Claro, tiene que ver con ¿cómo? Con la responsabilidad y con la ética, con Sí. ambas. Bueno, Nancy, también están preguntando en qué casos, o sea, dicen una participante que no comprende en qué casos interviene un perito de oficio y en qué casos interviene el perito oficial. Bueno, acá hay una confusión con esto. El perito de oficio interviene en todo lo que es el área civil, comercial, contencioso administrativo y, me estoy olvidando de una, y laboral, ¿sí? El perito de oficio o de lista. Esto es en provincia de Buenos Aires. En Capital Federal, acá no hay perito de parte, ¿sí? El perito, es decir, no va a actuar. El perito de oficio no va a actuar en el área penal, ¿sí? Y el perito, quería decir eso justamente, que en el área penal no hay perito de parte, perdón, en el área civil no hay perito de parte, ¿eh? Está la figura de consultor técnico en Capital, porque también tenemos, o en Nación, es diferente según donde uno se desempeñe. En la provincia de Buenos Aires no tenemos la figura de consultor técnico, ¿sí? Es decir, que un perito, no hay peritos contratados por estudios jurídicos, son simplemente de oficio o de lista. ¿Cuál es la diferencia con el oficial? Además de que uno trabaja, el de oficio trabaja de lista, anotándose, como yo les decía, todos los años, y no está bajo dependencia. El oficial trabaja bajo dependencia, y no solo que trabaja con causas civiles, comerciales, contencioso administrativo y laborales, sino que también trabaja con causas penales. De hecho, la mayoría o el mayor acervo de causas que tenemos provienen del área penal. No obstante,
también vienen del área civil. Entonces, la diferencia a lo mejor sustancial para que les quede claro es perito de oficio es lo mismo que perito de oficio y lista es lo mismo. La pregunta me parece que perdón, apunta a ver si me... a por qué una causa va a caer en un perito de oficio y otra causa va a caer en el perito oficial. Ah, La respuesta bueno. creo que está por el lado de que no pueden hacerse cargo los peritos oficiales de todas las causas que están sobrepasados de demanda. Exactamente, Por eso, claro. ¿Por qué van a caer en uno o en otro? Esto es así. En realidad, las personas que tienen beneficio de litigar sin gastos, por ejemplo, ustedes van a ver, los que trabajan como son peritos de oficio, van a ver que tienen dos causas. Una es la que están sorteados ustedes para actuar y van a ver normalmente que hay otra que dice beneficio de litigar sin gastos. En realidad no sería esa la que les toca a ustedes. Los que serían de beneficio de litigar sin gastos son los que concurrirían también a las asesorías periciales, ¿sí? Pero en la práctica no pasa esto. Yo debo decir que estamos recibiendo hoy en día muchísimas causas del fuero laboral, especialmente de dos tribunales, el fuero laboral, y deberían ir para los peritos de lista o de oficio. Así que esto también depende de los departamentos judiciales y también suele pasar muchas veces que se reduce la lista de los peritos de oficio que los colegios profesionales elevan a la Cámara. Entonces, al ser menos peritos de oficio o lista, van a las asesorías periciales. Y bueno, acá es complicado, por ejemplo, ahora hablo del caso personal, que tenemos mayor muchísimas cantidades de este tipo de pericias laborales, o también incluso civiles y comerciales, y también determinación de capacidad jurídica, que son los residuales, porque si no los toma familia estos casos, pero los estamos tomando en la asesoría pericial porque son casos de muchísimos años atrás y por eso están viniendo todavía a la asesoría. Son casos que acá trabajamos en forma interdisciplinaria, de acuerdo a la ley de salud mental, es un trabajador social, un psiquiatra y un psicólogo que realizamos la entrevista y la pericia para ver si esta persona, cómo está, porque el código dice, porque es importante saber las leyes, volviendo a una pregunta anterior, porque dice que entre 1 y 3 años es importante volver a ver a la persona, hacer un control, cómo está esa persona. Muchos están internados, entonces nos toca ir a visitarlos en la clínica. Eso también no se los había comentado, pero como peritos oficiales muchas veces tenemos que salir de las asesorías e ir hacia las clínicas, o geriátricos también hemos ido, donde están estas personas internadas. Pero normalmente vienen sino la asesoría. Pero bueno, la diferencia, también otras diferencias, era justamente esta: uno bajo dependencia, otro no trabaja bajo dependencia, de oficio justamente, o lista, y no toma causas penales. Acá queda excluido el fuero penal, con el perito de oficio. Y con respecto, ¿qué era oficio oficial? La pregunta, ¿no? ¿Qué más habían preguntado de esto? No sé si quedó claro. ¿Por qué se destinaba? Decime, vos dijiste que había 6 peritos oficiales psicólogos en la asesoría de Quilmes. Sí. O sea, son 6 para toda esa zona que deben llegar. Sí, esa zona no solo Quilmes. Claro, Quilmes también incluye otros partidos, que es Berazategui, Florencio Varela, Espeleta, bueno, Bernaldo, todo lo que son varios lugares. Claro. Ustedes 6 no pueden absorber todo. Entonces hay un remanente que va para los peritos. Exactamente.
Esa es la cuestión. La función va a Si no, ser nosotros misma. tenemos muchas veces que responder por cúmulo de tareas que no se puede llegar a atender, y muchas veces se cierran las secciones. Ha pasado en medicina forense que muchas veces las causas civiles y comerciales por un periodo de tiempo se cierra la sección de médicos o se cierra alguna otra sección. No ha pasado con la nuestra que estamos respondiendo, pero bueno, a tener que atender muchísima gente por día, o sea, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Esto. Bueno, sigo un poquito, ya no sé por dónde iba. Estamos con el perito de parte, ¿no? Hablando un poquito más de las funciones, de que trabajan en conjunto, que si están de acuerdo van a firmar la pericia juntos, y si no, el perito de parte tiene el derecho a, hablamos acá en las causas penales, donde no tiene injerencia el perito de oficio o parte, volviendo a las preguntas que hacían, solo, perdón, el perito de oficio o lista, quise decir, no tienen injerencia en estas pericias, sí el perito oficial y los peritos designados de parte. Pueden firmar en conformidad la pericia que realiza en conjunto con el perito oficial, en caso que acordara con la misma. Puede firmar la pericia aclarando que se reserva el derecho de ampliación. También ellos pueden, de alguna forma, afirmar que sí están de acuerdo todo lo que se puso hasta ahí, pero quedan con el derecho de hacer una ampliación, y ahí ellos pueden elaborar un escrito y entregan aparte, no junto con el perito oficial, sino aparte otro informe. ¿Sí? Entonces firman en conformidad, pero entregan su pericia aparte. Bueno, si no firma el informe pericial, es la otra forma de hacer un informe separado. El código, y por eso es importante saber las leyes, porque también está nuestra actuación dentro de los códigos, en este caso de procesal penal, donde va a decir que si el perito no realiza su informe, no realiza su informe en conjunto con el perito oficial, puede entregarlo por separado y adjuntarlo con un escrito. Bueno, el consultor técnico voy a pasar rapidito porque ustedes van a tener una clase específica de esto. Así que es una figura introducida en el artículo 458 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, siendo un auxiliar o asesor técnico de la parte que lo propone. No tiene obligación de aceptar el cargo ni de presentar informe. Su labor consiste en controlar, es de contralor sobre todo, ¿no? De controlar Pero los puede flujos. presentar informe también. Sí, no sé por qué, puede. No estaría obligado, dice acá, porque su función es de contralor. Claro, pero se asemeja al perito de parte, solamente que claro, el se consultor asemeja al de técnico es parte. el capital, el CABA, en Poder Judicial, y Sí. el perito de parte es en la provincia. Claro, Los más claro. o menos son... Sí, son homólogos, pero no funciona, no es una figura que esté contemplada en la provincia de Buenos Aires, no, en el Código Procesal Civil y Comercial no está incluida esta figura, ¿sí? Sí, en el perito, claro, sería el homólogo al perito de parte en lo penal. Claro. ¿Sí? Ahí sí, pero en Poder Judicial, que es lo que no está nombrado el perito de parte. Está nombrado consultor técnico. Son dos nombres que le dieron... Claro. No se pusieron de acuerdo provincia y ciudad, nación. Bueno, puede pasar eso. Pero de todas formas es diferente el accionar, porque el consultor técnico actúa en lo civil y el perito de parte es tanto en provincia como en nación y actúa en lo penal. En lo penal. Ahí está. Directamente no está la figura de consultor técnico en provincia, no existe. Claro. ¿Sí? Por ahora, al menos no existe. No sé si la incluirán en algún momento, pero no está. En los códigos no está.
Entonces, su labor es de contralor, sí, esto también puede presentar informe y normalmente en ese sentido es como los peritos de parte, en el sentido que puede presentar un informe aparte o también firmar en conjunto. En Nación suelen actuar de esa manera. Acá dice, no interviene en la elaboración del dictamen, pero puede adherir al mismo o formular aclaraciones. No sé si ustedes que están... yo no he actuado en esto, así que cómo funciona en Nación, si pueden intervenir en la elaboración del dictamen, porque normalmente sí intervienen en la elaboración del dictamen, adhieren al mismo, lo presentan aparte. En ese sentido sí actúan homólogos con un perito de parte, en lo penal, digo, pero acá estamos en el área civil. Te pregunto, Carlos, ¿ustedes suelen firmar como consultores técnicos el informe? Y el perito, ¿Se adhieren o presentan aparte? el perito oficial presenta directamente y el consultor Claro. técnico se entera cuando lo ve y entonces presenta un escrito adhiriendo o cuestionando. O presenta cuestionando no, porque no puede cuestionar el consultor técnico. Puede presentar su escrito, manifestando por ahí lo contrario del perito. Claro, acá dice su labor, como es de contralor, el consultor técnico. Puede presentar un informe, pero no puede impugnar, porque no es directa, pero el abogado sí puede. Ahí tiene que impugnar el abogado utilizando el asesoramiento del consultor técnico. Bien, bien. Esto es así, su labor consiste en controlar los fundamentos y conclusiones del perito designado de oficio y en su caso formular las observaciones y o discrepancias que considere pertinentes. No interviene en la elaboración del dictamen, pero puede adherir al mismo o formular aclaraciones. Así que estaríamos, es así como dice. Quería corroborar. Están homologados, pero no 100%. Claro, quería ver cómo lo ven, porque nosotros como no tenemos esa figura, digo, capaz que estoy equivocada en esto. Bueno, el perito también, como digo, otra de las funciones, como estábamos hablando de los diferentes tipos de peritos, también hablamos como testigo experto en el juicio oral. Y vemos que se denomina testigo a todas las personas convocadas por las partes a declarar en los juicios orales. Deben discriminarse, o sea, diferenciarse entre un testigo y un perito. Porque el testigo es una persona que sabe de un hecho que ha ocurrido, ¿sí? De un hecho, perdón, ocurrido, es decir, estuvo presente, lo presenció. No debe asistir a la sala de audiencias y permanecer aislado. En cambio, el perito es una persona que no estuvo presente en el hecho y que va a ver a la persona o a la víctima o al imputado, pero va a evaluar otras cuestiones. Ahora vamos a ver lo que se evalúa en una pericia, ¿sí? Que es la estructura de personalidad y que tener siempre ese norte de responder a los puntos periciales. No debe asistir a la sala de audiencias y debe permanecer aislado para evitar la contaminación de la información por la que pueda ver o oír en el debate. Los peritos son expertos que estudian o analizan determinada cuestión y deben obtener información posible de los hechos en juzgamiento. El perito aclarará la pericia realizada o responderá interrogantes acerca de la misma a pedido de las partes. Esto es así, ayer estuve en un juicio y también he participado en varios juicios por jurados. El que fue ayer era de una pericia que tuve que realizar sobre una víctima, en realidad sobre la mamá de una pequeña víctima, de una niña, que había pasado por una situación de un presunto abuso sexual por parte de su padre. Y bueno, en este caso, lo que les puedo comentar, porque fue un juicio que tuve ayer y todavía seguía, así que no, a mí me tocó declarar en el día de ayer. Otros peritos, cuando siguen los juicios más de un día, siguen, peritos, no digo personas, bueno, sigue el juicio a veces
se prolonga por más tiempo, ¿no? Porque necesitan más testigos, o bueno, a veces pueden aportar o no para la causa. ¿Y qué les quería comentar acá? Bueno, en este sentido fuimos citados como peritos, no solo el perito oficial, como fue mi caso, sino las dos peritos que participaron, una en calidad de perito de parte por la particular damnificada y otra como perito de parte por el imputado. Entonces, no se trata de que no se comuniquen entre ellos en el momento del juicio, que estén separados en un lugar, las víctimas están separadas, o sea, todos están separados hasta la declaración. Después que uno declaró en el juicio, puede mezclarse con los que ya hayan declarado, no con los que todavía no han declarado, ¿no? Esto tiene que preservarse por todo lo que es la cuestión de que no haya una contaminación en todo el tema del juicio, ¿no? En todo el proceso y el procedimiento judicial. Y máxime cuando se está, de alguna manera, realizando el mismo, ¿no? Estos son muy rigurosos en la mayoría de los tribunales. Uno los puede cruzar, como yo les digo, vía los peritos de parte, uno se cruza, pero normalmente están separados, ¿no? Y los van llamando de a uno por vez para que puedan declarar y exponer la pericia realizada. Esto es así, dentro de un juicio van preguntando las diferentes partes, es decir, tanto el fiscal como los abogados defensores del imputado, y van realizando diferentes preguntas al perito. Y los jueces, el caso de ayer que era un juicio ordinario, es decir, que no era por jurados, eran 3 jueces, que corresponden a un TOC, que se llama Tribunal Oral Criminal, realizan alguna pregunta de aclaración, pueden también realizar al perito. Normalmente son las partes, tanto la fiscalía como la defensa, las que van realizando diferentes preguntas al perito. Por eso hablamos que es importante conocer las leyes, que es importante cómo se va dando un procedimiento judicial, y tener esa capacitación, porque cuando uno está en un juicio, nos van a preguntar también conceptos a veces, ¿no? De por qué poder defender cada cosa que uno puso colocó en ese informe pericial, en esa pericia. Hablamos entonces de la idoneidad del perito, ¿sí? La idoneidad supone la actuación responsable del perito, el cumplimiento de la tarea en los tiempos establecidos, la neutralidad debida por ser un auxiliar del juez, cuyo informe va a desplegar lo observado junto al conocimiento científico elaborado. Y vamos acá de nuevo a que es una pericia, es un método para comprobar un hecho, o una conducta, un estado, o una consecuencia de una conducta, y es necesario que esa prueba tenga validez y esté fundada. Esto es muy importante para cuando, como recién les decía, tengamos que ir a un juicio, ¿sí? Y poder defender o poder explicar cada cosa que nosotros pusimos en esa pericia. ¿Sí? Bueno, esto era de los pasos para ejercer como perito de oficio lista, que ya se los comenté en su momento, según si es capital o provincia, cómo es los meses de inscripción, que bueno, lo pueden, esto lo ven en lo que son los cursos de práctica pericial. ¿Sí? Y si no, hay muy buenos libros, como es el del licenciado Casanova, que se los recomiendo, que es la evaluación pericial, no me acuerdo cómo era, psicológica y daño psíquico, que el licenciado Miranda también participa en el libro, y es muy interesante porque todo esto que yo les estoy contando está también muy bien explicado ahí. Y son manuales que son importantes, ¿no? También tener como referencia. Bueno, y como siempre les digo, la capacitación, ¿sí? Así que esto lo hemos visto, lo que es las cuestiones, bueno, antes acá habla un poco de lo que es el procedimiento de aceptar el cargo, de los escritos que se solicitan, hablo del perito de oficio ahora,
o lista cuando solicitan el anticipo para gastos, o en el mismo escrito se puede pedir el expediente a préstamo, ¿sí? En otro escrito las fechas de citación para la pericia psicológica. Normalmente se toma un tiempo, voy rapidito con esto porque mejor ya lo vieron o en otras charlas. Y no me quiero detener. Estamos en el periodo de inscripción y las instrucciones, lo que les interesa, lo tienen, porque están preguntando. No podemos... ¿Están preguntando? Lo digo entonces, lo vuelvo a decir. Posteriormente deberán presentar un escrito solicitando anticipo para gastos. Estábamos de cuando son notificados, ¿no? Primero. Se trata de un perito de... No, la pregunta es la inscripción como peritos, lo que estaban preguntando. La Bueno. inscripción de perito, cómo registrarse, los instructivos están en todos lados. Claro, en diferentes foros, bueno, los encuentran, pero... Bueno, lo que hay que presentar es el título, la matrícula, tienen el DNI. que presentar, claro, no se capital, acá es el examen de práctica procesal que piden, y todos los años, y qué es lo otro que piden, claro, el título, la matrícula tiene que estar al día, ahora piden un certificado de ética también en Provincia de Buenos Aires, que lo da el Colegio de Psicólogos, referente al lugar donde les toque ejercer tengan que hacer la pericia, y realizar el curso de práctica procesal pericial. Tienen que dar un examen, cursarlo durante unos meses, y ahí van a estar habilitados para anotarse en el colegio profesional. Normalmente se pide una primera vez el título, tienen que presentar todo la primera vez que se anotan, y después todos los años va un certificado de ética, la nota del examen del curso aprobado de práctica procesal, yo digo la nota, el curso aprobado de práctica procesal, y una declaración jurada, donde un formulario que tienen que anotarse en los diferentes fueros que quieren ejercer, que normalmente están divididos en civil y comercial, laboral, contencioso administrativo. No sé si también en Nación tienen que presentar esto, ¿no? Lo de los fueros. En Nación lo que te pide es título, DNI y matrícula. No hay curso habilitante. La inscripción es en la página del Poder Judicial, en el apartado auxiliares de justicia, inscripción, o sea, hay que registrarse en la página, cargar los PDFs, cargar los PDFs del título, la matrícula y el DNI, cargar el pago de la estampilla, y después validarlos en alguna cámara en forma presencial. O sea, uno lo subió en PDF a la página, y después uno lleva el título, lo miran, que coincide el título, y entonces lo validan por única vez. Después, cuando se reescribe, ya solamente tiene que pagar la estampilla. Bárbaro. Pero se hace la inscripción para peritos, es en la página del Poder Judicial, en el sector auxiliares de la justicia. Claro, acá es esta modalidad, ¿no? Mediante el Colegio Profesional de Psicólogos, y es el colegio el que eleva esto a la Cámara, el listado de peritos que cumplan con esos requisitos, ¿no? Que ya han presentado, tienen la matrícula al día, tienen el certificado de ética, que ya de alguna manera implica que esté la matrícula, estén matriculados, que esté esto al día, y este curso de práctica procesal. Esa sería por ahí la diferencia. Claro, porque en la provincia están los colegios, y en Capital no hay un colegio. Claro. Y el poder de policía lo tiene el Ministerio de Salud Pública. Exactamente. Nosotros, bueno, tenemos las dos matrículas, ¿no? En provincia, y en mi caso personal, la de Nación, que lo da el Ministerio de Salud, que la renovamos cada 5 años. Bueno, una vez inscriptos, estábamos acá, los registros pasan a la Cámara. Esto es todo lo que es el procedimiento, que lo pasamos, dijimos, ¿no? Después está lo que es pedir el expediente,
el anticipo para gastos, las citaciones, ¿sí? Voy a pasar algunas porque si no, nos vamos a ir mucho del tiempo. A ver. Pregunta por la antigüedad necesaria para ejercer. En Poder Judicial de la Nación no hace falta ninguna antigüedad. Antes de la última reforma del Código, se pedía para la parte civil 5 años de ejercicio profesional. 5 años antes, claro. En Capital se dejó de lado con la última reforma del Código Civil, que fue hace unos pocos años atrás. No en sé, el 2019, no en el 2015, perdón. 2015, bueno. 2015. ¿Y en provincia hay alguna antigüedad o no? 1 año, ¿eh? ¿Un año de ejercicio profesional? Creo que es 1 año. Sé que ahora se me hizo la duda porque ya no estoy. Porque estaban. Sí, Sí, es ¿quién una, está por ahí? Roberto Casanova. Ah, ¿cómo andás? Es un año de titulación. Sí. El momento en que el colega tiene que agarrar el diploma, ver, dice 1 año. expedido tanto y de ese expedido tanto calcula 365 días. Ese es el requisito que dice la acordada para poder inscribirse Exacto, como 1 año, sí, perito en sí. el curso. Yo me acordaba 1 año, pero bueno. Así que, de todas formas, yo lo pienso en la práctica, es un poco quizás aventurado, ¿no? En ambos lugares, porque se necesita, siempre digo, esta capacitación, ¿no? Hacer la especialidad. Hace muchos años atrás, cuando empecé, no había tantas posgrados y cosas para hacer enseguida de lo que tiene que ver con la psicología jurídica y demás. Y empezamos a formar en lo que es la provincia de Buenos Aires la comisión forense, los colegios de psicólogos, que bueno, ya tenía varios años, yo estuve muchos años trabajando allí, para ver todas estas cuestiones, y después se creó lo que es la Escuela de Especialización y Posgrado de Psicología Jurídica en la provincia de Buenos Aires, y particularmente, bueno, también en Quilmes, en los diferentes lugares, y esto me parece importante, fue importante para trabajar todas estas temáticas, ¿no? Que tienen que ver con la praxis, porque es un conjunto, es teoría más práctica, ¿no? No se puede uno sin lo otro. Por eso por ahí insistimos en las capacitaciones, porque es poco el tiempo que se dice. Uno recién recibido, por más que haya cursado la materia de grado, haya tenido no es lo mismo que todos los conocimientos que se requieren para poder hacer esta práctica, ¿sí? Es compleja como cualquier práctica en sí, pero necesita de esta especialidad que va llevando también a una idoneidad con el tiempo, ¿no? Que era lo que hablábamos recién, de la idoneidad del perito, que supone la actuación responsable del mismo en el cumplimiento de la tarea, en los tiempos establecidos, en la neutralidad, debido a que es un auxiliar del juez. ¿Se acuerdan que auxiliar lo decíamos en tanto asesor? Cuyo informe va a desplegar lo observado, junto con el conocimiento científico elaborado. Bueno, los pasos a seguir, esto ya lo vimos, así que lo vamos a ir pasando. Y llegamos a lo que es la entrevista pericial forense, que es una herramienta fundamental, de carácter semidirigida, en la que existen ciertos datos estipulados, y se deja que el sujeto con cierta libertad pueda relatar lo que sucede. Se consignan datos básicos, la historia vital evolutiva, los vínculos, datos filiatorios, educativos, laborales, tratamientos que haya realizado, psicológicos, psiquiátricos, enfermedades también padecidas, vínculos interpersonales, tipo de ansiedad predominante, conductas defensivas, aspectos adaptativos, diagnóstico y pronóstico. También va a ser importante lo que vamos a tener en cuenta para hacer el informe pericial, que son los datos de filiación, la presentación del examinado, detectar
también el grado de introspección que posee, cómo se conduce durante las preguntas, manifestaciones conductuales que tenga. Siempre vamos a solicitar el consentimiento informado. Ahora les voy a comentar bien los puntos del informe que no estaban acá completos. Se debe solicitar el consentimiento libre e informado de las personas para peritar, siendo una norma deontológica, está explicitada en todos los códigos de ética nuestro, bueno, por FEPRA. Dicho consentimiento es válido cuando la persona que lo brinda lo hace voluntariamente y con capacidad para comprender los alcances de su acto. Implica capacidad para consentir, información suficiente sobre la práctica que se le realizará, incluyendo datos sobre la naturaleza, duración y objetivos. Nosotros, dentro del ámbito pericial, por más que decimos la persona se le pide igual el consentimiento informado, digo, más allá de que sea un ámbito jurídico que la persona se dirija, no debemos dar por establecido que acepta hacer la pericia. Tiene su derecho para rehusarse y no querer realizarla. Sobre todo puede pasar esto en el ámbito penal, que muchas veces vienen, no saben para qué vienen, o no han hablado con su abogado defensor. Y yo les suelo preguntar esto, si han hablado con su abogado defensor, y muchas veces dicen que no, entonces se le explica todo el procedimiento de lo que es la pericia, en qué consiste, que van a tener que venir a lo mejor 2 o 3 veces, cómo va a ser todo el procedimiento de las entrevistas, de que se le van a tomar algunas test o pruebas psicométricas o cuestionarios, se le explica para que comprendan qué es lo que se va a realizar, cómo va a ser el procedimiento, y están en su derecho de poder no querer hacerlo, y en ese caso, si no dan su consentimiento, se realiza un acta donde, con los datos del peritado, que no se ha realizado la pericia por negativa del imputado o de la El consentimiento muere. tiene que ser escrito siempre. Sí, nosotros utilizamos también a veces el consentimiento verbal, pero tenemos una modalidad por la Dirección de Asesorías Periciales que ahora se ha jubilado, pero era la licenciada Gardiner, nuestra referente, y tenemos una modalidad escrita de consentimiento informado, que no traje justo acá el modelo, pero... Porque tiene que dar registro de Exactamente, sí, consentimiento. sí, Por sí, eso, se lo leemos, lo leen ellos y también lo firman. claro. Entonces, de esa manera accedemos a la peritación. La pericia psicológica se va a llevar, la vamos a realizar por medio de un psicodiagnóstico con entrevistas psicológicas en las que se van a investigar distintas áreas del funcionamiento, ¿sí? Intelectual, afectivo, volitivo, el manejo de los impulsos que se va a ver en la persona. También su grado de adecuación a la realidad, es decir, el criterio de realidad que tenga, va a investigar aspectos latentes, además de los manifiestos, y vamos a utilizar distintas técnicas psicológicas, no solo en las entrevistas, sino que vamos a utilizar técnicas psicométricas, proyectivas, que de acuerdo a las características del entrevistado, las vamos a diseñar a partir de la primera entrevista, y se las va a considerar con mayor confiabilidad y validez para responder a las demandas de los magistrados. Nosotros cuando realizamos una pericia, un poco el norte es tener en cuenta esos puntos periciales, es decir, que nos solicitan las partes. Cuando estamos en una pericia civil, vamos a tener por la parte actora, que es quien inicia la demanda, ¿no? Y ahí vamos a tener una serie de puntos periciales, y también vamos a tener otros por la codemandada, y
y bueno, para poder responder de la parte contraria, vamos a decir, a quien inicia la demanda. Muchas veces van a no sugerir como procedente la pericia, no van a estar de acuerdo en que se realicen pericias psicológicas o de algún otro profesional. Y bueno, se responderán a los puntos periciales que nos llegue y nosotros respondemos al pedido del juez, en realidad, que da el proveído a esos puntos periciales, no a las partes. El psicodiagnóstico es un proceso de evaluación a través de la entrevista psicológica que nosotros vamos a tomar como elemento primordial, princeps, ¿sí? A partir de ella se va a definir la batería diagnóstica adecuada a la persona a peritar. Esto es importante porque el perito tiene potestad para diseñar ese conjunto de técnicas o esa batería de test que se van a aplicar en la pericia. Porque nos podemos encontrar con una persona que tiene dificultades en la visión o que tiene algún tipo de discapacidad psicosocial o intelectual. Y entonces es importante para ello diseñar esa batería a partir de la primera entrevista, de acuerdo a las características de esa persona. Por eso es un diseño muy singular, ¿no? Que se va a realizar en cada, dependiendo de los puntos periciales y de los aspectos que uno tienda y tenga que medir o evaluar. Entonces, por un lado, la entrevista es nodal por todo esto y por los aspectos que vamos a evaluar. Por otro lado, los test que se van a incluir van a delimitar algunas funciones psicológicas que se desean estudiar en relación a la conducta. Esperen porque se me movió el cursor. Bueno. Los test te lo paso también rapidito porque no es el tema en sí de hoy, pero vamos a utilizar test proyectivos, una batería psicodiagnóstica mixta. Hoy en día están un poco en discusión los test proyectivos, ¿sí? Por algunos criterios de cientificidad y demás. En lo personal, yo les hablo desde mi práctica, utilizo o incluyo tanto una modalidad mixta de técnicas psicométricas y proyectivas. ¿Sí? Los proyectivos utilizan dibujos o láminas que permiten que el examinado pueda volcar ante estímulos sus pensamientos, sentimientos a través de lo que ve o imagina en el estímulo que se les presenta en las láminas, que forman parte del test, que es el conjunto de respuestas, y brindan una visión dinámica de la estructura de personalidad. Es decir, como se hace un informe que no es de acuerdo a cada técnica, ¿sí? Desde lo proyectivo y también desde lo psicométrico, que ahora los vamos a ver, todas estas técnicas nos pueden dar elementos cualitativos importantes y también cuantitativos, pero desde lo cuantitativo también se pueden leer aspectos cualitativos de las técnicas que son psicométricas. ¿Sí? Y es todo un conjunto que se va a evaluar entre lo que es la convergencia, la recurrencia, es decir, los aspectos que se van repitiendo en cada técnica, y la personalidad es, como recién les decía, psicodinámica. ¿Sí? Por eso vamos a hacer todo un estudio global de la personalidad. No vamos a ver técnica por técnica o aspecto por aspecto, ¿sí? Como un compartimento estanco, sino que los vamos a interrelacionar. Por eso siempre decimos, yo suelo poner en mis informes, a través de la relación intra e intertest, y de los aspectos de recurrencia, convergencia, es una correlación entre todos los aspectos que vamos a ir viendo, ¿sí? De la personalidad, entre todas las técnicas. Eso también es importante. Bueno, otra de las técnicas que se utilizan es el test HTP, DFH, persona bajo la lluvia, test de 2 personas. Sigo porque si no, eso lo van a encontrar en cualquier libro. Test de familia cinética, que se utiliza, yo lo utilizo mucho en lo que es violencia
de género, a veces, o el test de 2 personas, suelo incluir alguna técnica de este tipo. Test gestáltico visomotor, que evalúa el grado de madurez visomotora, es una prueba no verbal, que evalúa perturbaciones en la adecuación perceptivo-motora, detecta a su vez indicadores emocionales y posibles signos de lesión cerebral, o de dificultades cerebrales. Los proyectivos verbales, el cuestionario desiderativo. El test Rorschach es un test, es en sí mismo, uno podría decir, un psicodiagnóstico, ¿no? Porque es muy completo, brinda un diagnóstico completo justamente de los rasgos psicológicos de una persona, se basa en una función visual, perceptiva, refleja la estructura de personalidad, rasgos de inteligencia, estilos de procesamiento, percepción, determinados estados anímicos, cognitivos, de autopercepción, relaciones interpersonales, dado que enfrenta al sujeto a una situación a la cual debe responder de acuerdo a lo que interpreta de ella y cómo se siente al momento de hacerlo. Se utiliza en varios ámbitos, laborales, judiciales, educacional y hospitalario. Nosotros es un test que solemos aplicar. Philipson también son láminas, va a evaluar aspectos intrasubjetivos, vínculos interpersonales. El test MMPI-2 de Minnesota es otro de los que suelo utilizar también con frecuencia. Es el inventario multifacético, multifactorial de personalidad. Es una técnica que está aprobada internacionalmente en todos los ámbitos, clínico, forense y laboral. Es un test que a mí me resulta también importante porque me da ciertos aspectos, ¿no? A través de esas 567 frases que tiene y 9 escalas, solo la persona va a responder verdadero o falso, y va a elaborar diversas escalas que discriminan rasgos de personalidad, que pueden ser o no patológicos, y también tiene 3 escalas de confiabilidad, que son importantes para ver el grado de sinceridad con cómo responde la persona. Discrimina también psicopatía, psicosis y otros cuadros psicopatológicos. Entonces acá tenemos un screening completo de lo que es estructura de personalidad con un test de Minnesota, más un test de Rorschach que nos da una estructura de personalidad y bien desde los aspectos psicodinámicos. Por otro lado, el test Bender es otro de los que suelo tomar, además de algunos de los gráficos, y muchas veces, depende de qué tengamos que evaluar, se utiliza alguna batería neurocognitiva. Los test psicométricos evalúan aspectos cognitivos y miden estadísticamente el nivel alcanzado por esa persona en esa prueba, miden distintas capacidades, suelen medir inteligencia de factor general, ¿sí? Dan un cociente intelectual a un grupo normativo de pertenencia. También suele incluir un test de inteligencia, Raven, que es de fácil administración, y uno se lo puede tomar a personas. Nosotros atendemos mucha población que está detenida, carcelaria, de recursos bajos, entonces muchas veces un MPI-2 no comprenden alguna de las preguntas y demás, y bueno, uno puede tomar otras técnicas, ¿no? Además de la entrevista psicosemiológica, que es nodal, o entrevistas en caso que necesitemos 2 más de una. Tomar también esta prueba nos da un nivel intelectual básico de la persona, ¿no? Nancy, Sí. están preguntando, vos dijiste que el test de familia kinética lo usás en casos de violencia de género. Te pregunto si lo usás solo a la supuesta víctima o también al supuesto abusador. Sí, más podría ser en ambos, pero en realidad no, con víctimas no lo suelo utilizar tanto. A veces sí, porque más utilizo el de 2 personas, ahí viste que dije 2 personas también, y en realidad a veces hay algún cuestionario o utilizamos el riesgo de violencia conyugal, depende en qué momento nos toque evaluar. Porque si es una pericia psicológica, uno ahí hace una batería más completa, que en lo personal suelo tomar en víctimas y en imputados.
pero el de familia específicamente más lo he tomado en imputados y en ambos tomo el de 2 personas para ver como gráfico, para ver cómo se posiciona, para ver la relación interpersonal. El de familia a veces va incluido también más más en los presuntos agresores, porque muchas veces en estos casos de violencia de género o conyugal hay un tema con respecto a lo que es la violencia más indirecta, que yo la llamo directa en realidad, a las víctimas colaterales que son los niños. Entonces es importante a veces ver cómo se ven los vínculos intrafamiliares, porque uno puede indagar un poco ahí cómo es la relación también con los hijos. Muchas veces en la mujer víctima de violencia, por las características que en sí misma tienen las víctimas, con el tema de la baja autoestima, de que han sido manipuladas, que están dentro de vínculos donde no pueden salir de estos vínculos de codependencia o dentro de lo que es el circuito que tiene que ver con el ciclo de la violencia, ¿sí? de esa continua intensidad de agresión, donde se va intensificando más, y se da el estallido, y después de ese estallido viene ese periodo más de luna de miel o de reconciliación, donde muchas veces la mujer, el periodo, yo digo, de bandera roja, porque se da cuando estas personas tienden a retractarse de las denuncias que realizan, porque creen o tienen esta esperanza de que este presunto agresor, a veces no tan presunto, pueda modificar sus conductas, ¿no? Y así se va reciclando este ciclo, por decirlo de alguna manera, y se va repitiendo con mayor intensidad y frecuencia. Sí. Entonces, ¿por qué llegué a este tema de violencia de género? Era por la pregunta, ¿no? Si no me quiero ir por las ramas. Otra pregunta más sobre el tema. Sí. Están consultando por indicadores que observes en imputados, en agresores, en familia cinética. Si hay algún indicador que vos resaltes. Y en familia cinética, en realidad, es un conjunto, no te podría decir solo de una técnica, es en relación a la entrevista, a qué rasgos tiene a lo mejor la figura, porque es todo, es como cuando uno evalúa un DFH por ahí, o un test de persona bajo la lluvia, que es otro de los que se suelen tomar, son los rasgos, ¿no? De la mirada, o si hay un nunca descontrol. tomamos indicadores individuales, sino vamos a la recurrencia y convergencia de datos obtenidos en toda la batería. Exactamente, vamos viendo qué se va repitiendo en todos los indicadores, por eso es medio difícil decir de uno, pero bueno, si vas a observar, tiene que ver un poco con eso, ver el descontrol de impulsos que se ve a partir del trazo, porque uno va analizando todo lo que son las pautas formales, las no formales de las técnicas, lo que tiene que ver con el control o descontrol de los impulsos, en cuanto a cómo ubica, qué sé yo, las piernas, la posición, el emplazamiento, es todo un conjunto de indicadores que se van dando, sí. ¿Y en cuántos encuentros? Sí, de 3 a 5 encuentros, de 3 a 5 encuentros es el proceso psicodiagnóstico. Dependiendo de cada caso. Normalmente en la asesoría... Mínimo 3. En la práctica sí, te iba a decir, mínimo 3, y en la práctica pericial 3, normalmente. Hemos tenido más, con peritos, incluso con la participación de peritos, hemos tenido más encuentros en algunos casos. Claro, depende de cada caso, obviamente. Claro, te iba a decir pero eso. mínimo hay que tener 3 encuentros. ¿Y mínimo. de cuánto y qué duración? La duración también es variable, más o menos es 1 hora. Entonces, está no bien. Menos de 1 hora. Es 1 hora. Perfecto. Sí, sí, porque he escuchado... A ver, dale, a eso. No, que he escuchado de peritos, por ejemplo, que a veces comenta que fueron a hacer una pericia, que estuvieron 20 minutos. A mí no me ha pasado jamás eso, incluso haciendo cursos yo lo he escuchado de peritos de parte, de otros que comentan esto, que han ido o a asesorías o a cuerpo médico, forense, que han estado
media hora, o que no los dejan muchas veces participar, o que pueden, en algunos momentos no participan del debate. No es mi caso personal o mi estilo de trabajo, pero sé que puede pasar esto, depende de la modalidad de los peritos. O lo contrario, que hacen la pericia, hacen un encuentro de 3 horas. Un encuentro de 3 horas. Peritos no oficiales, sino peritos, porque el perito oficial trabaja correctamente, pero el perito de oficio a veces piensa, bueno, aprovecho, tengo 3 horas libres y lo hago todo de una vez. No, porque la persona, a ver, puede Dale. pasarse, perdón, puede pasar con una víctima que, o también con un imputado, dije víctima, no sé por qué dije presunta víctima, pero quizás porque en la práctica pase más con las víctimas, que empiezan a contar su historia, se angustian, lamentablemente uno trata de no revictimizar y demás, pero ya han pasado, normalmente han contado en diferentes lugares su historia porque no han sido escuchadas o han sido escuchadas fallidamente, por eso llegan a la pericia, ¿no? Y no en las instancias previas que se pudo haber dado intervención y quizás otra modalidad de resolver esas cuestiones, ¿no? Que no llegaran hasta esos momentos. Y bueno, con las víctimas decía, a veces se desbordan y bueno, uno va estructurando y acompañando todo ese momento y termina siendo reparador después para ellas, pero muchas veces se hace un poquito más larga la entrevista. En lo personal, con las víctimas, hablo porque cada perito tiene su modalidad. Si bien uno se atiene a lo que son las reglas, a los códigos, o como les decía, todo lo que nos atraviesa, cada perito tiene su modalidad. Bien, y bueno, en el caso personal les decía, yo a veces a las víctimas las suelo ver más de una vez, porque sí hago una pericia psicológica y sí administro técnicas, no doy por sentado que la víctima, por supuesto que uno va a tender a escuchar, a creer, pero doy esa posibilidad de poder tener a veces más de una entrevista porque es reparatorio, por mi experiencia digo, para la víctima que tener una sola, porque a veces se quedan más angustiadas con esto que decía de que hay que ir reestructurando toda la A veces entrevista. hay que extender más de la hora para que no se vaya Claro, demasiado para que movilizado o muy angustiado, ¿no? Y no se vaya angustiada, que esté Compensarlo como todo eso. mínimamente. Exacto, todo eso que abrimos mediante toda la entrevista, que uno lo va haciendo con mucho respeto, con la ética, conteniendo además porque es una víctima y todo esto, y con toda la experiencia que uno, por eso es bueno también tener la experiencia clínica antes de ser perito, ¿no? Yo les decía, es bueno tener esa experiencia clínica desde hospital, desde consultorio, antes de trabajar en lo forense. Y siempre, bueno, si uno se larga al ámbito forense, estar supervisando, ¿no? Con gente que ya tenga más experiencia, como, bueno, acá los profesionales tienen los colegas tienen estos foros y demás actividades, como para estar siempre haciendo una buena práctica, ¿no? Roberto comenta que le ha tocado observar peritos oficiales que hacen toda la evaluación en un solo encuentro de 2 horas, que no le parece adecuado, pero también tiene que ver esto con que lo que vos decías, que cada perito tiene su estilo. Sí. Yo no estoy de acuerdo, a no ser que sea en lo que son los juzgados de ejecución penal. Esto les comento para los que no saben, son las personas que ya están cumpliendo una condena, es decir, que pasaron por todo nuestro accionar como peritos oficiales, es desde que empieza la IPP, que es la investigación penal preparatoria, es decir, un proceso judicial penal, desde que empieza hasta que finaliza. Es decir, después viene todo lo que es la pericia al comienzo, pasa al juicio y llegan a ejecución penal porque son condenados, ¿sí? Entonces están cumpliendo su pena. Muchos son personas que ya vienen cumpliendo, a ver, cuando cumplen la tercera,
cuarta parte o tercera, quinta parte de la condena, pueden pedir lo que se llaman beneficios, que se llaman incidentes de morigeración. Entonces, pueden acceder a diferentes grados de libertad algunos, o solicitar un arresto domiciliario. Entonces ahí volvemos a hacer las pericias, ¿no? Las que hicimos al principio, y las que se hacen cuando la persona está por pedir un tipo de beneficio, cuando está por agotarse el cumplimiento de su pena. Es decir, si le dieron 15 años, está por el año número 13. Entonces, bueno, se hace 2 años antes, 1 año y medio antes. En el caso, a veces piden beneficios y no se los otorgan directamente. Bueno, Claro, se a veces realiza otra piden vez. beneficio de salida transitoria Claro, y requiere una evaluación sí. psicológica, un ok, un apto para esto. Exactamente. Y a veces son muy Ellos- estrictos. Sí, igual me fui un poquito por las ramas, pero quiero volver a lo que decía Roberto. Esto tenía que ver, les comenté un poquito lo que es ejecución penal para que vean de a dónde venía, tiene que ver con la pregunta de Roberto. Pasa que a veces estas personas que están cumpliendo una condena, como vos decías, o están por un beneficio de libertad transitoria, una libertad condicional, bueno, dependiendo del beneficio que se solicite, se hacen estas pruebas. Muchas veces estas personas están detenidas en lugares lejanos, como ser General Alvear o Sierra Chica. Entonces, tienen que viajar un día, están todo un día viajando, y muchas veces no hay lugar donde se los aloje, se los pueda alojar una noche para que vengan al segundo día y tercero a hacer la pericia. Entonces, en esos casos, se realiza en un día. 2 horas no, a veces uno que puede hacer, atiende a la persona, hace 1 hora y media, por ahí, un poquito más largo, corta, vuelve esta persona a la alcaidía, que es donde quedan resguardados hasta que los podamos atender, y nuevamente se ve a otra persona y después se lo vuelve a llamar con un intervalo de 1 hora y media o 2 nuevamente, en el mismo día. Eso también se puede hacer. Por eso digo que cada caso es particular, ¿no? En estas, sobre todo en estos casos de ejecución penal, que la persona no pueda regresar a su lugar, ¿no? Tenga estas dificultades, bueno, uno trata de adaptar y hacer otro tipo de evaluación. Pero no es lo más común, ¿eh? Normalmente tratamos de verlo 3 veces, y en la práctica mínimo tiene que ser 2 veces. Bueno, Nancy. Una única vez no. Nancy. Sí, estamos ya en horario. Yo me Sí, tengo sí, que ir a mi- podemos ir cerrando para dejar como unos breves minutos de preguntas o participación Sí. que quieran. Bueno, espérate que me quedaron millones de cosas por, por comentarles, pero bueno. No, puntos- es que cada filmina, cada punto es una clase. No importa. Es para desarrollar Claro, es pero imposible meter... transmitiste tu experiencia y... No, más le quería comentar un poco, claro, lo que es en el código, lo que es desde las leyes que nos atraviesan desde todo esto, pero la práctica, ¿no? Porque eso también es un poco lo que uno ve día a día, donde se atraviesa con un montón de cosas entre lo ideal y lo posible, está lo real, lo concreto que vivimos a diario, ¿no? Y uno, bueno, ahí aplicar todo ese bagaje de herramientas que tiene de la mejor manera posible. Porque estamos frente a personas, de alguna manera, que pueden perder o no su libertad en lo penal, son cuestiones muy delicadas, si bien nosotros no tenemos nada que ver en realidad con eso, pero sabemos que nuestros informes, si bien no son vinculantes, a veces tienen importancia y si están bien fundamentados. Entonces tenemos que ser muy, muy responsables en nuestra tarea, en lo que hacemos, ¿no? Siempre, en cualquier tarea, pero bueno, en esta como que uno lo siente como un plus, ¿no? Tiene que estar eso. Les comento esto cortito, los puntos de pericia, que suelen preguntar. Sabemos que los magistrados o fiscales son los que nos van a proponer diferentes puntos de pericia, de acuerdo a las características o el delito de la persona a evaluar.
En causas de presunto abuso sexual, nos van a indagar normalmente si el imputado presenta alteración, perturbación o desviación en la esfera de su libido, si su aspecto psicológico deviene compatible al de una persona abusadora, si presenta un perfil compatible con los hechos que se le imputan, si presenta trastornos en la esfera psicosexual, determinar las características de personalidad y si existen elementos que lo hagan proclive a conductas como la denunciada u otras formas de violencia, y si se observa una identidad con características disociadas o vivencias de una sexualidad agresiva. Bueno, son algunas de las preguntas que nos suelen hacer. Por último, el informe pericial es el resultado de un proceso de investigación, y estas eran las pautas formales, ¿no?, que tiene que tener un informe, la tipografía, que esto lo van a encontrar en cualquier libro, que son la letra con que tiene que ser, el interlineado, el encabezamiento. Los puntos de pericia los vimos. A ver, si me olvidé decirles. Bueno, esto importante del informe, que tiene que tener un encabezado, la presentación del examinado, la actitud frente a la prueba, vamos a tener en cuenta, la historia vital evolutiva, los aspectos psicológicos, modalidades de vinculación, intelectuales, aspectos afectivos, emocionales, sociales, un diagnóstico, respuesta a los puntos periciales, conclusiones, recomendaciones y cierre. Sí, también lo van a encontrar en cualquier libro. El dictamen pericial es el informe sobre verificación de hechos, causas y consecuencias, confeccionado con personas calificadas, destinado a suministrar conocimientos técnicos o científicos específicos, de los cuales el juez carece, y por eso hablábamos del perito en tanto asesor, ¿sí? Bueno, esto de los puntos a indagar en el informe, que son los datos de filiación, ya lo hemos visto, por qué concurren, qué capacidad de introspección posee la persona, porque también vamos a ir viendo qué batería de test o técnicas vamos a utilizar. ¿Sí? Los aspectos formales también se los comenté. Bueno, después venían aspectos éticos, como yo les decía, para concluir un poquito. Yo les comencé un poquito la charla hablando de la importancia de los conocimientos, de la capacitación, pero también del atravesamiento ético, ¿sí? Hablábamos, y esto tiene que ver con conocer también la ley de ejercicio profesional, la 23277, la ley, esa es la de Nación, la de la provincia de Buenos Aires, que es la 10.306, las leyes que regulan nuestra profesión, los códigos de ética, de FEPRA, del psicodiagnosticador, el Código Penal de la Nación, el Procesal Penal de la Nación, el Civil y Comercial de la Nación, y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, más todas las leyes que, como son las de violencia, es importante conocer toda la Convención de Belén do Pará, de CEDAW, todo lo que tiene que ver con violencia en lo penal, que son uno de los aspectos que más nos van a llegar, los casos, las pericias, violencia de género, para ver a las víctimas o a los imputados o presuntos agresores, abuso sexual, homicidios, ¿sí?, agravados por el vínculo, que en realidad está la figura de femicidio, también en el artículo 80, inciso 11, y bueno, por eso necesitamos sí o sí saberlo, que fue una de las preguntas que se han realizado antes, ¿no? El artículo 12 de nuestro Código de Ética, que va a decir la obligación de guardar el secreto profesional, es absoluta. El psicólogo acá dice no debe admitir que se le exima de ella ni por ninguna autoridad o persona, ni por los mismos confidentes. Ello da lugar a poner secreto profesional ante los jueces y de negarse a contestar preguntas que pudieran violarlo. Bueno, nosotros en lo penal, en cuanto a esto es algo importante. En las pericias civiles, uno no suele presentar los protocolos de las técnicas, a no ser que se pidan, y en ese caso que los solicite el juez. Va a ir en un sobre como documentación reservada, no va a estar a la vista de todos en el expediente, porque hay determinados aspectos que no tienen que ver con los puntos periciales específicamente que se preguntan, y no tienen por qué ser detectados a lo mejor. Esa es una de las razones por las cuales no se suelen entregar los protocolos, pero bueno, en el caso que se pidan, van bajo documentación reservada. Eso les quería comentar. Pero en lo penal, uno ya
per se esté en el levantamiento del secreto profesional. Y si no, lo solicita para poder hablar de algunos aspectos que estén. Y uno se lo pide al mismo imputado o a la misma víctima cuando lo primero que se hace es pedir el consentimiento informado. ¿Sí? La explicación de todo el procedimiento y que se van a vertir algunos aspectos en el informe de lo que se está hablando en la entrevista. Y la persona firma eso, ¿sí? Así que de alguna manera estamos resguardados para poder estar hablando de estas temáticas. Bueno, el Código de Ética de FEPRA. Lo voy a pasar. Acá está toda nuestra actuación según los artículos del código, de los códigos tanto de provincia como de nación. También lo pueden encontrar en cualquier libro. El Código del Psicodiagnosticador, que habla de la evaluación, diagnóstico de intervenciones en un contexto profesional, la competencia y el uso apropiado de evaluaciones e intervenciones, habla del secreto profesional, de la importancia de la vigencia de los test que se utilizan. Bueno, el Código Procesal de la Nación lo pasamos. Estoy viendo si hay algo que me olvido que por ahí es importante para comentarles, pero bueno. Revelación del secreto sin justa causa, quedará para otra ocasión. Siempre hay que dejar algo para un próximo encuentro. No podemos transmitir todo. No, bastante quedó, bastantes cosas como para... Además yo ya tengo que entrar a una clase, me estoy pasando de un posgrado que hago. Porque uno no para. Deja de compartir, por favor. Perdón, ahí está. Ahí estamos. Bueno. No, ya estamos un poquito excedidos, vos seguís en continuidad, si alguno quiere hacer alguna pregunta o comentario, después, si puedes quedarte 5 minutos, 2 minutos después que terminemos, te voy a leer todo lo que vos no pudiste ver, todos los agradecimientos, a tu experiencia, lo que compartís y a la claridad. Uy, gracias, gracias a ustedes por la paciencia que has tenido. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Roberto, si querés señalar algo. Realmente ha sido muy clara tu exposición. Nunca terminamos. Cada palabra, cada filmina da para una clase o para una hora. Sí. Bueno, uno tiene que compactar y dar como una visualización, y lo importante era cómo transmitir tu experiencia. La pregunta la voy a hacer yo. Y es cómo vivís el desgaste profesional de estar constantemente trabajando, pues vos trabajás con mucha psicopatía y con mucha perversión, que es lo que se encuentra en los peritos oficiales. Por ahí los peritos de lista trabajamos más con cuestiones neuróticas, pero al perito oficial, que está en la parte penal, le toca eso. Entonces, si quieres hacer un comentario. Sé que viajas mucho, que lo que es el antídoto para todas estas situaciones de depresión, uno tiene que conectarse con lo placentero. Sí, bueno, un poquito tratar de, es verdad eso, pero es importante, yo digo, un trípode que es la capacitación que uno realiza constantemente, eso es así, pero ir puntualmente a tu pregunta, iba a decir el análisis personal también, de cada uno nosotros trabajando, digo, en cualquier práctica, ¿no? La terapia es importantísimo, eso, de uno personal. Y después, bueno, lo que decís vos, si uno puede tener cada tanto esos escapes de hacer algo que le guste y demás, ¿no? Pero la terapia es fundamental. Después la familia, los amigos, todo eso es un tema ya de cada uno, ¿no? Cómo va. A mí realmente me gusta muchísimo lo que hago, pero es una pasión que tengo y me gusta hacer cursos y estar siempre estudiando. Ya le digo, estoy con ustedes acá, pero ahora ya entro a un posgrado, estoy siempre así estudiando y no paro. Claro, la importancia es no vocacional, pero... La importancia de la formación y capacitación permanente, que uno no termina, siempre tiene que estar investigando y dando vueltas. Y la otra cosa que vos señalaste es cómo se potencia la clínica y la práctica pericial, junto con la docencia. O sea, todos se nutren y se potencia
no son excluyentes. sí. Dicen, no, yo me dedico a esto, dedico a lo otro, ¿no? Porque las distintas actividades, Sí. las distintas vicisitudes del accionar profesional se van nutriendo, enriqueciendo. Bueno, Sí, estás bueno. ocupada, estamos... Gracias. Te Gracias agradecemos por el Gracias a espacio. la vos, Nancy. participación. Gracias a vos. Bueno, No, gracias. y estaremos en un nuevo encuentro Bueno, próximamente. Bueno, Bueno, muchas gracias. muchas gracias. Gracias, buenas noches. gracias a todos. Gracias, Chao, buenas buenas noches. noches. Buenas Chao, chao. noches. Ah, buenas noches a todos. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao, chao. Quédate un Gracias. segundo, Nancy. Bueno, sí.